empezamos a hacer los metrados, dónde empezamos a poner los costos, ¿no? Entonces, esta parte que se llama perfil o ficha, lo realizan los ingenieros economistas. Nosotros entramos en la parte de los metrados, para ver mano de obra, materiales, todo ello, ahí entramos, ¿no? En este caso, por ejemplo, toda esta parte que estamos analizando en estos momentos, que es formulación de un proyecto de inversión, lo hacen los ingenieros economistas, ¿no? Ellos manejan este tema de una manera ya conocida, ¿no? Es como que nosotros, si alguien hablase de un metrado o hablásemos de un nivel topográfico, es casi similar a ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos estas clases? Porque es importante que ustedes tengan conocimiento de estos temas, ¿no? A veces ni siquiera sabemos que es una formación de un proyecto. ¿Alguna consulta, señores, hasta acá? Despierten, por favor. ¿Están ahí, señores estudiantes? Sí, ingeniero, Ingeniero, sí. sí estamos, ingeniero. Consulta hasta acá. Bien, vamos a ver brecha de oferta-demanda, demanda de servicios con proyecto. Oferta optimizada va a ser igual a la brecha del proyecto. Para estimar la brecha entre la demanda y la oferta sin proyecto es necesario que ambas variables se expresen en la misma unidad de medida. Por ejemplo, metros cúbicos de agua por año, matrícula de alumnos por año, atención de salud por año, kilowatts o kilovoltios por mes, atención de servicios administrativos sobre año, transacciones, información, año. A continuación, en la tabla 2.9 se presenta un balance de oferta-demanda para un PI de servicios de educación primaria en la cual se aprecia que ambas variables tienen la misma unidad de medida, número de alumnos sobre año. Estimación de la brecha, oferta-demanda de un PI de educación primaria, número de alumnos. Oferta en primer año, 60. La demanda, 160. La brecha, menos 100. En el segundo año, oferta 60. Demanda 163. La brecha que hay que cerrar es 103. En el tercer año, 60. Esa es la oferta que está dando el centro educativo. Y la demanda son que quieren estudiar 166. Y ahí tenemos 106 que tenemos que cubrir esa brecha. Lo mismo pasa en quinto año. Seguimos ofertando nosotros 60, pero la demanda ya ha subido a 172. Es lo que pasa, por ejemplo, señores estudiantes, ustedes han podido ver en los colegios, en Juliaca al menos, en el JAE, en las Mercedes, el Politécnico, el Comercio, ¿no? Su oferta yo pienso que las ofertas de ahí deben ser siquiera sus 100 estudiantes, pero la demanda son pues más de 500, ¿no? Por ejemplo, yo sé ver ahí que hay personas que están durmiendo, ¿no? 2, 3 días para de repente tener un cupo, ¿no? Para poder matricular a sus hijos, ¿no? Al menos en primero de secundaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está la oferta y también la demanda y la brecha que tenemos que llenar. Entonces, hay mucha gente que no llega a matricularse en los colegios nacionales. Entonces, ¿qué les queda? Irse a los colegios particulares, ¿no? Entonces, hay bastante brecha a nivel solamente inclusive de Juliaca. Si alguien se ha dado cuenta y al menos alguno de ustedes, su mamá se amanecía durmiendo, de repente para sus hermanos o para ustedes, para recibir un cupo, ¿no? Y a veces no se llegaba a tener el cupo, ¿no? Entonces, ahí está la oferta, la demanda somos nosotros y la brecha es lo que no llegan a matricularse, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo claro. Cuadro 2.7, vinculación de la brecha del balance oferta-demanda y la brecha de infraestructura o acceso a servicio.
En la fase de formulación y evaluación se requiere que la UF identifique y registre el alineamiento y contribución del proyecto al cierre de brechas. A través de los indicadores de brechas de infraestructura y o acceso de servicios que se registran en el PMI, aprobados por los sectores que se encuentran considerados en la matriz de cadenas funcionales e indicadores de brechas, publicada en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas. Una vez que se haya denominado la cadena funcional y el servicio relacionado al proyecto, será posible la vinculación del proyecto con el indicador de brecha del PMI respectivo, que cuenta con la unidad de medida que corresponde a las variables utilizadas para su cálculo. En algunos casos, la unidad de medida de la brecha del PMI es la misma que la brecha de oferta-demanda del proyecto. Por lo tanto, el valor obtenido en la brecha del proyecto será registrado como contribución al cierre de brechas del PMI. En aquellos casos en los que la unidad de medida del indicador de brecha del PMI no conocida con la unidad de medida de la brecha oferta-demanda del proyecto, se recomienda que la UF considere como contribución al cierre de brecha un valor expresado en la unidad de medida de la brecha del PMI basado en los resultados del proyecto obtenidos en los documentos técnicos, como por ejemplo metas físicas o en el número de unidades productoras intervenidas, u otro de ser el caso, ver tabla 2.11. Caso 1, cuando las unidades de medida coinciden. Proyecto de ampliación de las redes de distribución de la provincia Cutervo y Jaén, departamento de Cajamarca. Tabla 2.10, caso de coincidencia de unidades de medida en el sector de energía de minas. Función, energía. División funcional, energía eléctrica. Grupo funcional, distribución de energía eléctrica. Sector, energía y minas. Bien o servicios, servicios de suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales. Tipología, suministro eléctrico en zonas rurales. Unidad de medida en la brecha oferta-demanda, viviendas atendidas al año. Cantidad 8.959. Indicador de brecha del PMI de calidad de cobertura. Porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio eléctrico. Unidad de medida del indicador de brechas, viviendas atendidas por año. Contribución del proyecto de la brecha del PMI, 8.959. Cuando las unidades de medición no coinciden, el proyecto de servicio de riego de los sitios de Acobamba, Pomacoche y Caja de la provincia de Acobamba, ¿no? Entonces, a veces ese es el detalle. Siempre se tiene el problema, por ejemplo, en los estudiantes es casi normal. Como les digo, se hace un centro educativo y el centro educativo cuando está en el proyecto no tendría ni 90 estudiantes. Se hace con una proyección que más o menos esto va a llegar en unos años a 150 estudiantes, ¿no? Entonces, haces la proyección más o menos para ello. Sin embargo, no llegan pues 150 estudiantes, ¿no? Si no llegan más de 250. Miren cuánto ha quedado nuestra brecha, ¿no? Nos ha quedado casi más de 100 estudiantes, ¿no? Porque se supone la capacidad para que ellos puedan entrar a estudiar en ese centro educativo era 150, ¿no? Entonces, a veces las personas no vienen pues de repente de la misma organización, ¿no? Imagínense que se supone estar proyectado en la organización, se ha hecho una pequeña encuesta y no había muchos niños, y sin embargo los niños que son de la organización no llegan a matricularse, sino quienes llegan a matricularse, los que son de las otras organizaciones que han venido porque la infraestructura está mejor o porque los profesores, su enseñanza son mejores, ¿no? Entonces, ahí a veces hace de que esas brechas, ¿no? Acá por ejemplo estamos viendo que el proyecto de servicio de riesgo de los institutos de Acobamba y Ochi Caja de la provincia de Acobamba, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, no han sido al 100% atendidos, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque el día del censo, el día de las reuniones, el día de los estos, esos señores jamás se han aparecido, no se han escrito y definitivamente no los han considerado, ¿no? Porque se supone que en esos terrenos no vive nadie o no les interesa, ¿no? Pero cuando ya se están ejecutando, quieren que se les dé el agua, ¿no? Entonces ahí a veces genera todo un problema, ¿no? Un problema que evidentemente que se tiene que solucionar, pero a veces el presupuesto no está considerado para esas familias, ¿no? Igual en el agua potable, ¿no? Yo he trabajado bastante tiempo en lo que es agua potable en zonas rurales y, por ejemplo, en el proyecto decía 1.200 usuarios, ¿no?
Y se supone que tú tienes para 1.200 casas o 1.200 familias. Estás ejecutando y llegan los señores de Lima, de Cusco y no sé qué, y dicen, no, yo vivo acá, pero usted no tiene una casa, y empiezan a hacer una pequeña casucha y quieren que le coloquemos el agua. Y se les explica, señores, acá el proyecto solamente dice de 1.200 personas. Ustedes no estaban en el proyecto. No, pero y a mí me corresponde y empiezan a ver todo un problema, ¿no? Entonces eso, también a eso se refiere, ¿no? Que a veces no hay ese tema de que se pueda cerrar las brechas, ¿no? Entonces, eso siempre existe en cada proyecto, ¿no? Y peor todavía en las vías, ¿no? Se ha considerado un proyecto, digamos, de 2.800.000 y la organización le quedan dos callecitas para que sea cerrado toda la, toda la organización, por decirlo. ¿Y por qué no lo considera el proyectista? Porque en ese sector, en esas dos calles, nadie vive. Dos, no tienen agua ni desagüe. Y nosotros no podemos pavimentar si no hay agua ni desagüe. Eso, por ejemplo, ha pasado en La Rinconada, en algunas organizaciones, ojo, organizaciones que ya están, que tienen bastantes años. Pues a veces las personas, como a veces se autofinancian el agua y el desagüe, y en esas casas nadie vive y no les interesa el agua y el desagüe. Con las justas tienen su energía eléctrica y cuando estamos pavimentando son los primeros en venir a hacernos problemas, ¿no? Que pavimentan nuestras calles, que no sé qué, porque nos marginan. Y cuando se les va a verificar no tienen agua ni desagüe. ¿De quién es la culpa? No creo que sea el proyectista, ¿no? Porque el proyectista no va a poner ahí agua y desagüe, ¿no? Porque eso no es el proyecto, no consiste en eso. Entonces, a veces eso hay bastante de esos temas. Así que hay que tener cuidado. Ustedes si van a ser proyectistas, lo primero que tienen que hacer es ir a verificar todos esos temas, ¿no? Aspectos técnicos, tamaño, cuánto producir. Se entiende por tamaño de capacidad de producción de bienes y servicios que provee la UP para cubrir la brecha oferta-demanda durante el horizonte de evaluación. El tamaño del proyecto no deberá estar sobredimensionado, el cual se entiende como el exceso de capacidad de producción de la UP en relación a la brecha que no esté justificado técnicamente. Para el análisis de las alternativas de tamaño se siguen los pasos que muestran en el gráfico. Paso 1, identificación de los factores condicionantes. Paso 2, análisis de opciones de tamaño. Paso 1, identificación de los factores condicionantes. Para determinación de tamaño es necesario tener en cuenta las normas o los criterios establecidos por los diferentes sectores, según tipologías de proyectos y otras normas o prácticas, que resulten aplicables en función a los factores condicionantes aplicables en un PI. Se deberá recopilar información que permita definir el tamaño del proyecto. Los factores condicionantes que generalmente influyen en la determinación del tamaño para las alternativas de solución son los siguientes. Brecha, oferta, demanda. La brecha es el primer criterio a tomar en cuenta en la determinación del tamaño del PI, así como los activos vinculados a una capacidad de producción. Por ejemplo, la brecha de cubrir en un proyecto de agua potable va a influir en la dimensión de la estructura de captación, de la línea de conducción, de la planta de tratamiento y de los reservorios. Cuando según la información de los censos existe una tendencia decreciente de la población, se recomienda indagar a qué se debe esta tendencia con el objeto de plantear las alternativas técnicas más adecuadas para solucionar el problema. En este sentido, se debe analizar la posibilidad de emplear instalaciones de tipo temporal o un diseño flexible para adecuar la capacidad de producción según el comportamiento de la demanda. Aquí está claro, ¿no? Acá, por ejemplo, brecha, oferta, demanda. Nos dice para tomar en cuenta el tamaño del PI como los activos vinculantes con una capacidad de producción, por ejemplo. La brecha a cubrir un proyecto de agua potable va a influir en la dimensión de la estructura de captación, de la línea de conducción, de la planta de tratamiento y de los reservorios. Por supuesto, pues nosotros para poder hacer la línea de captación o la estructura de captación, la línea de conducción de la planta de tratamiento y de los reservorios, vamos a tener que tener una población, ¿no? Si nosotros trabajamos con la población del censo,
y empezamos a trabajar, vamos a tener problemas, ¿no? Acá nos dice, cuando según la información de los censos exista una tendencia decreciente de la población, se recomienda indagar a que se deba que esta tendencia por el objeto de plantear la alternativa técnica más adecuada para solucionar el problema. En ese sentido, se debe analizar posibilidades de emplear instalaciones de tipo temporal o un diseño flexible para adecuar la capacidad de producción según el comportamiento de la demanda. Porque solamente el hecho, señores, de que por ejemplo trabajamos nosotros con una población de 1000 personas, va a hacer de que nosotros podamos tener nuestra estructura de captación para 1000 personas. Y todavía si nos da una tendencia decreciente, entonces vamos a tener problemas, porque el Ministerio de Vivienda y Construcción revisa eso, ¿no? Pero ¿por qué vas a tener esta estructura si estás en tendencia creciente? Entonces hay que explicar de que a veces los de Lima pues no saben eso, ¿no? Por ejemplo, imagínense, por ejemplo, que en la comunidad tal están poniendo agua potable. El quien vive en Lima, o el quien vive en Juliaca, o el quien vive lejos, ya no, tengo que ir, y viene a hacerte el problema, porque tú has trabajado solamente para 1000 personas, y eso que a futuro has podido proyectar con todo a 1100 personas. Lamentablemente, cuando vienen esas personas, no solamente son 100 personas, son bastantes, inclusive los hijos dicen, papá, ya, yo voy a vivir acá, y se quieren que se les ponga su agua, ¿no? Entonces, a veces eso hace de que genere todo un problema, ¿no? Más que todo en las obras de agua, porque a veces quieren que lleves 2, 3 kilómetros más, y no hay tubería para esos 2 kilómetros más, ¿no? Entonces, es todo un problema, ¿no? Inclusive después no te dejan ni siquiera trabajar, ¿no? Ellos son los que te hacen problema. Justo para esos días ellos están ahí viviendo, ¿no? En esos sectores. Bien, periodo del horizonte con el cual te va a estimar la brecha. Se requiere analizar y definir en qué año del horizonte de evaluación se va a determinar el tamaño de la UP a intervenir, teniendo en cuenta la vida útil de sus activos, tecnología, restricciones financieras y normas. Por ejemplo, cuando la brecha oferta